Hola, ¿qué tal? El día de hoy les habla Sama de Sama Viajes y el día de hoy vamos a hablar de algo muy padre. Ya hemos hablado de viajar en México, ya hemos hablado de viajar a Europa como destinos generales. El día de hoy vamos a hablar de un destino particular de México. Y bueno, quería empezar el día de hoy con México. Este es el primer podcast de este año 2020. Y la verdad es que estamos muy felices de poder empezar este 2020 hablando de Chiapas. Bueno, más que nada hablar de Chiapas es hablar de mucha cultura, es hablar de mucha naturaleza también. Ir a Chiapas es visitar lugares como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Agua Azul, Cañón de Sumidero, visitar a lo mejor comunidades, visitar Misolja, visitar, no sé, qué más, las lagunas de Montebello, son varios lugares que nosotros podemos visitar si nosotros vamos a conocer un poco de México y en este caso a través de Chiapas. Algo muy interesante es que ustedes pueden visitar, por ejemplo, lugares como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Palenque. Y pues es de reconocer un poquito que el clima varía un poco entre Tuxtla y San Cristóbal, ¿no? En Tuxtla pueden encontrar desde lo que sería un clima templado, más o menos, hacia un clima pues un poco cálido, vamos a decirlo así, mientras que en San Cristóbal de las Casas pueden encontrarse con temperaturas frías. Entonces cuando vayamos para Chiapas hay que tomar en cuenta eso, hay que tomar en cuenta que tenemos que ir con tanto ropa un poco más ligera como alguno que otro abrigo. Ahora bien, también puedes comprarte abrigos ahí. Es muy conocido que en Chiapas pues tenemos muchas artesanías tanto de la parte de eh, tela, entonces ustedes pueden encontrar a lo mejor chamarras, chales, bufandas, gorros, etcétera, que serían muy buenos para poder hacer una buena compra. Normalmente puedes comprarlo ahí dentro de las artesanías con gente que pues se dedica a esto y que vive de esto. Ya hablábamos en algún episodio aquí del podcast que luego tú puedes utilizar a tu guía para decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde puedo comprar algo bueno, bonito y barato? Bueno, aquí en Chiapas tú puedes encontrar muchas cosas buenas, bonitas y sí, baratas. Baratas, ¿por qué? Porque para lo que vas a comprar seguramente el precio no va a significar tanto como lo que vas a obtener al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tuxtla, hablar un poquito de Tuxtla, ahí cercano a Tuxtla ustedes pueden encontrar también lo que es el Cañón del Sumidero. Una de las atracciones obviamente principales de Chiapas. Eh, Algo muy padre que ustedes pueden encontrar es que el Cañón del Sumidero, pues ustedes saben que es un cañón que tiene agua y esta agua pues actualmente está ahí, se mantiene, se ve con agua, ¿no? Y es importante recalcarlo porque al final de cuentas sabemos que nuestros recursos naturales como tal, pues de repente están o no están, es una forma cíclica. Yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba en la secundaria, un maestro, alguna vez fuimos a un paseo, fuimos a donde había un lago y me dijo, ¿sabes qué? Mira, normalmente este lago puede estar muy lleno o muy vacío, pero esto es cíclico. Entonces, eh, en el cañón del sumidero ahorita pueden encontrar bastante agua. Si las personas no hacen algo para evitar que se tenga agua, bueno, seguirá teniendo agua por un buen rato y después bajará y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si ustedes van a Tuzla, como un pequeño breviario cultural, es un lugar que se denominó así porque anteriormente había muchos conejos en ese lugar. Entonces el nombre de Tuzla como tal deriva de lo que sería la palabra de lugar de muchos conejos, algo así. Entonces, para que más o menos sepan algo extra, ¿no? Si van ahí para allá. Entonces pueden visitar lo que les decía, el Cañón del Sumidero.
pueden de ahí irse a lo mejor a San Cristóbal de las Casas. Y ahí en San Cristóbal de las Casas, ya les decía, es un lugar que puede ser un poquito más frío. eh, Posiblemente vayan a estar muchas personas suéter, es un lugar que puede hacer un poco de aire, va a estar fresco. Entonces yo recomiendo que lleven por ahí su chamarrita, ¿no? Para que no tengan ningún problema. Entonces, ¿qué más pueden ustedes visitar? Bueno, podrían visitar, por ejemplo, las lagunas de Montebello. ¿Qué son las lagunas de Montebello? Bueno, como su nombre lo dice, es un lugar bastante bello. Es un lugar que eh, es un parque nacional actualmente. Ustedes pueden ir y pueden ver lo que es el lago, un poco, ¿cómo se dice? Eh, con un azul muy particular, un azul muy bonito. Estas lagunas de Montebello tienen una vista muy padre, sobre todo cuando no llueve tanto, cuando no se remueve un poquito lo que es el agua. Tiene un color muy especial, es un lugar muy padre, muy bonito que ustedes podrían apreciar, sobre todo a lo mejor en época de Semana Santa. También en verano, pero un poco al inicio de verano, no hacia el final cuando ya está lloviendo, es un poquito más difícil en ese momento. Pero bueno, pueden observar colores preciosos en lo que es el agua y podrían tomar obviamente fotos espectaculares, ¿no? Lo otro que podrían visitar a lo mejor sería Agua Azul, también un lugar de naturaleza, un lugar sumamente bello, un lugar que pueden ustedes ver a lo mejor lo que son unas pequeñas cascadas que tienen muchísima agua, que igual tienen un color, un azul o un verdecito, no sé, yo no, es que soy malo para los colores a lo mejor para describirlos, pero es algo que seguramente les va a encantar poder ver los diferentes tonos entre azul, verde, turquesa, etcétera, con un poco de el café de las rocas y el blanco de las cascadas. Es un lugar precioso. Y bueno, hablando un poquito de lo anterior que yo les decía, bueno, a lo mejor el humano puede hacer que estos lugares con mucha agua y mucha vegetación, pues después tengan un poco de problemas, que se vean afectados y que pierdan un poco lo que es lo hermoso que son. En lo que serían las cascadas de agua azul, de hecho, ya pasó algo. No sé si recuerdan o no sé si se dieron cuenta o escucharon en las noticias, pero las cascadas de agua azul, cuando fue el temblor, el último temblor grande del 2017, hubo por ahí unos movimientos de tierra que generaron que el agua dejara de pasar hacia las cascadas de agua azul. Imagínense ustedes qué triste que no podamos llegar a ver ese espectáculo de la naturaleza porque sucede un temblor y cambia el flujo del agua, o porque, no sé, vamos a decir una cosa que yo no estoy al tanto, pero supongamos que el Tren Maya tiene una ruta que por alguna razón afecta el caudal del agua y de repente las cascadas de agua azul ya no se ven tan bonitas como antes. Entonces aprovechemos y vayamos lo antes posible para visitar estos lugares magníficos que nos da la naturaleza y que afortunadamente todavía los tenemos disponibles para nosotros, ¿no? Entonces podemos visitar allí en Chiapas también Agua Azul. Podemos visitar también Palenque. Palenque, no sé si todo el mundo sepa, pero bueno, Palenque es uno de esos asentamientos arqueológicos que están actualmente, que siguen descubriendo cosas, pero pues que era una ciudad básicamente de lo que es la cultura maya, y es una ciudad que tiene muchísima riqueza cultural. Ustedes pueden incluso encontrar ahí muchos grabados dentro de lo que sería la zona arqueológica, que anteriormente pensaban a lo mejor que no eran propios de la cultura de aquí, sino que venían de los egipcios y demás, y que ya después, pues la gente, los arqueólogos y demás, se dieron a la tarea de efectivamente visualizar que sí, lo que sería Palenque era propio de la cultura local, y empezaron a desarrollar un poquito de qué es lo que había en todo este lugar, ¿no? Entonces, muy importante que ustedes puedan visitar este lugar que es también Palenque, una ciudad, vamos a decirlo así, era una ciudad maya y que para mí me parece que es un lugar que te
te va a dar un poquito de un contexto de cómo es que vivían en esa época, cómo es que se hacían las cosas en ese momento. Y yo creo que lo interesante siempre de viajar a estos lugares que tienen mucha historia es tratar de imaginarnos en ese contexto, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, a lo mejor has visto a lo mejor alguna película, eh, alguna imagen de esta cultura maya, de Palenque como tal. Bueno, imagínate cómo sería estando ahí, viéndolo ahí de frente. Imagínate cómo sería verlo en ese momento en su máximo esplendor, ¿no? Otro de los lugares que podemos visitar en Chiapas, otro lugar de naturaleza, sería Misolja. Misolja es bueno, de hecho significa algo así como agua que barre. Entonces ahí en Misolja ustedes pueden encontrar unas cascadas preciosas también, muy altas, con mucha agua. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ir y disfrutar de la naturaleza. Siempre también hay que tomar en cuenta algo. Cuando vayamos a estos lugares de México y del mundo, y llevemos cosas, lo que sea, siempre a lo mejor necesitamos llevarnos una botellita de agua y demás, llevémonos nuestra basura siempre para mantener los lugares limpios y bonitos como nos gusta verlos, ¿no? Entonces, Misolja es un lugar donde hay unas cascadas bastante llenas de agua, muy bonitas, donde ustedes pueden tomarse unas muy buenas fotos, donde pueden estar y disfrutar de la naturaleza, de todo lo que es la selva que estamos ahí en Chiapas. Chiapas es uno de esos lugares que tienen selva y que pueden ustedes disfrutar de estar en contacto con la naturaleza, pero pues a la vez pueden estar también visitando ciudades como serían lo que dijimos, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Tuxtla, Gutiérrez y bueno, lugares muy muy bonitos, ¿no? ¿Qué más podemos visitar? Bueno, podemos visitar también, por ejemplo, Bonampak. Bonampak, no sé si la mayoría de la gente lo conoce, pero también es otro sitio arqueológico. Como decíamos, podemos visitar cosas de la naturaleza, podemos visitar cosas históricas. Y bueno, Bonampak como tal, creo que tiene un significado algo así como muros pintados o algo así. Este también es otro lugar de lo que es la cultura maya y entonces podemos visitar tanto Palenque como Bonampak para darnos una idea de cómo era esta cultura, un poquito de las tradiciones. Hay que preguntar si vamos con nuestro guía de turistas. Aquí es algo muy interesante, ¿no? Durante muchos años hemos escuchado ciertas leyendas urbanas donde dicen que una persona va por la carretera y de repente algo pasa, que tiene un accidente, llega la gente de la comunidad, los llevan y los guardan en una especie de prisión de los lugareños, donde no los dejen salir hasta que no los riban cierto dinero, ¿no? Eso es una leyenda que se ha escuchado por mucho tiempo y bueno, es lamentable decir, pero la mayoría de las leyendas vienen por cosas que suceden en la realidad. Y bueno, ustedes conocen que actualmente lo que son los pueblos originarios tienen ciertas, eh, vamos a decirlo así, privilegios, que es que puedan tener gobiernos y usanzas propias, y uno de esos podría ser el hecho de hacer justicia de forma distinta, ¿no? Y de tener procesos distintos. Entonces yo en este caso para Chiapas lo que yo les sugiero es, si ustedes quieren llegar a Tuxtla y tomar un carro y manejar y demás, siempre sepan ustedes cómo son. Si ustedes son unas personas aventureras que les gusta ir y pues que no pasa nada si se encuentran uno o dos accidentes en el camino y sabes cómo lidiar con todo eso, adelante, ve, hazlo, disfruta, viaja, muévete y hazlo a tu ritmo, ¿no? Si por el contrario eres una persona que pues a lo mejor no sabes lidiar con este tipo de cosas, yo te sugiero de la manera más humilde que tomes un tour, ¿no? En los tours, algo que tienen muy bueno y que ya hemos hablado un poquito de eso es, primero que nada, tienes un guía que te va a ir explicando
un poco de lo que hay en cada lugar, ¿no? Ya hablábamos, por ejemplo, Bonampak, de Palenque, de estos lugares que tienen muchísima cultura. Entonces, si tú aparte vas con un guía que te puede explicar un poquito más y te puede dar la situación de qué es lo que pasaba ahí, cómo pasaban las cosas, cómo estaba a lo mejor anteriormente y cómo lo puedes ver actualmente. Muchas veces un guía nos puede decir, mira, si tú lo ves desde esta perspectiva, vas a ver esto y esto y esto, ¿no? Entonces, toma en cuenta eso y tómalo para que sea algo extra para tu viaje, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú vas en un tour, primero que nada, es mucho más seguro. Lamentablemente sabemos que un poco el sur de México tiene muchos problemas, un poquito de inseguridad. Entonces, para nosotros tratar de que no tengamos este problema, vámonos en un tour. ¿Qué pasa? Los guías de turistas, el conductor de los guías, normalmente están muy en contacto con lo que es lo que pasa en los alrededores, ¿no? Entonces saben que a lo mejor en tal carretera hay un bloqueo por la gente que vive cerca de la comunidad de tal lugar y están bloqueando la carretera. Bueno, en ese caso ellos toman la decisión y les dicen, ¿saben qué? El día de hoy en lugar de ir hacia acá, vamos a ir hacia este otro lado. Y igualmente vas a disfrutar de todo lo que vas a querer disfrutar. ¿Ok? La otra cosa, incluso algunos clientes me comentaron en algún viaje, ¿sabes qué? Que por ahí en mi viaje a Chiapas íbamos en el tour y de repente encontramos con que había un bloqueo en la carretera, el guía de turistas se bajó, arregló todo y nos fuimos rápidamente. No hubo ningún problema, nosotros como que nos dio un poquito de miedo, pero como vimos que el guía de turistas arregló rápidamente, pues ya no tuvimos ningún problema. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cuestiones de seguridad en México, lamentablemente, pues no ha cambiado al momento en que yo pueda decirte, sabes que es bien fácil y tomar la carretera e irnos de aquí para allá y sobre todo en Chiapas, no. Entonces yo te recomiendo, toma un tour te va a llevar pues que de Tuxtla a San Cristóbal a Palenque, y te va a pasar por lo que es el Cañón del Sumidero, las lagunas de lagunas de Montebello, Agua Azul, Misolja, Bonampak, todo esto que tú quisieras visitar, ahí está. Ahora, toma en cuenta esto, la mayoría de los tours de Chiapas vienen o inician en un lugar y terminan en otro totalmente distinto. Entonces, cuando vayas a buscar eso o cuando quieras comprar, a lo mejor encuentras una oferta de lo que es un avión, ¿no? Entonces, de donde estás a Tuxtla Gutiérrez encuentras una oferta de avión que te sale muy barato. Tómala, pero ten en cuenta que normalmente si quieres tomar después un tour, los tours no van a regresar desde mismo Tuxtla Gutiérrez. Sobre todo los tours que valen más la pena, que te van a llevar, como te decía, a todos estos lugares. Entonces, revisa los tours y ve, pues mira, este inicia a lo mejor en Tuxtla y termina en San Cristóbal. Este inicia en Tuxtla y termina en Palenque. Este inicia en Tuxtla y termina, la mayoría inician en Tuxtla y terminan en Villahermosa. Es un recorrido que hacen muy amplio para que tú puedas visitar varias partes y para que puedas tomarlo mejor, ¿no? Entonces, este es un recorrido muy normal, Tuxtla a Villahermosa. Y ya depende de los días que tú tengas disponibles para viajar. Por ejemplo, los mejores tours que tú puedes tomar son de 6 días. ¿Por qué? Porque te dan el tiempo suficiente para ir y recorrer varios lugares durante esos 6 días. Y pues obviamente conoces un poco más, disfrutas un poco más, no llevas tanta prisa y aparte los vuelos también puede ser más fácil que los tomes, ¿no? Por ejemplo, si el vuelo sale en la tarde, pues llegas, disfrutas un día, luego empiezas el tour y vas adelante, llegas al otro lugar, tomas el último día, tomas el vuelo de regreso, ¿sale? Entonces, por ese sentido también es interesante que lo pienses muy bien, ¿no? Cuando quieras ir a Chiapas, está este tipo de cosas. Algo muy interesante es a la gente que le gusta la aventura. Bueno, para la gente que le gusta la aventura, también en Chiapas hay algunos pocos tours que tienen un poco de aventura. Y esa aventura a lo mejor es, por ejemplo, el rafting, ¿no? Nosotros sabemos que lo que es el rafting es descenso por medio del río.
en el río La Canja normalmente puedes tú encontrar ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, el río La Canja puede ser uno de esos lugares donde tú puedas llevar un poco de adrenalina, ¿no? No son lugares obviamente que tengan unos ríos muy rápidos, pero pues ya tienen algo más, ¿no? Entonces puedes también buscar este tipo de tours donde tienes un poco de aventura y si es algo que te gusta, pues lo vas a disfrutar seguramente muchísimo, ¿no? Los tours de aventura también a lo mejor tienen sobre todo lo que es caminatas por la selva y ese tipo de cosas que es un poquito más de moverse. Obviamente si tú eres una persona que te cansas muy rápido o que te duelen las rodillas, y esto lo digo porque conozco gente que es así, bueno, si te pasa así, entonces pues sabes que pues eso no es para ti. Tómate un tour normal que te lleven a varios lados y que te dejen ver y o sea, que sea más de llevarte que de que tú tengas que estar haciendo los esfuerzos, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que quería comentarles sobre Chiapas. Como les decía, hay varios lugares para visitar, hay mucho que ver, naturaleza, arqueología, cultura, artesanías, comida. Ni siquiera empezamos con la comida, pero bueno, comida hay, comida muy rica. Empezando también por el café, los cafés que tienen ahí en la parte de Chiapas son muy ricos, ¿no? Chocolate, en la parte de, por ejemplo, ya que si hay tours que terminan en Villahermosa, a lo mejor puedes el último día irte a lo que es el Museo del Chocolate que está ahí en Villahermosa, entonces puedes disfrutar bastante de lo que es un viaje por esta parte del sureste y bueno, esperamos que se animen a visitar Chiapas y si ustedes gustan ya sea irse por su cuenta, pues les invitamos a que entren a nuestra página de Sama Viajes para que chequen cotizaciones de vuelos y de hotel. Recuerden que nuestro cotizador, por ejemplo, aquí les va algo, nuestro cotizador está basado en el cotizador de despegar.com. Entonces, si ustedes comparan despegar.com con el de nosotros, va a ser exactamente lo mismo, con la diferencia que un poco de lo que es las comisiones se quedan en México, ¿no? Y la otra cosa es que si ustedes quieren un tour también a Chiapas, hemos seleccionado algunos de los tours a Chiapas que nos parecen mucho más interesantes, tanto por la cantidad de lugares que visitas, eh, el desarrollo de las visitas como tal y también por el precio. Estamos con unos precios muy buenos. La verdad es que ir a Chiapas puede ser una visita muy buena y no tan cara, ¿no? Entonces, aprovechen, busquen y los invitamos también a que se suscriban a este podcast. Tenemos en Himalaya una opción de premium, se le llama. En esta opción premium, a partir de este año vamos a empezar a poner cosas muy interesantes donde tú por estar suscrito vas a encontrar algunas promociones exclusivas para ti, ¿no? Van a ser promociones que van a duplicar, triplicar, cuadruplicar o quintuplicar incluso lo que tú vas a tener para tu suscripción. Te lo vamos a quintuplicar con lo que te vamos a dar de valor en esos podcast premium. Van a ser podcasts muy cortitos pero con muchísimo valor monetario. Entonces te esperamos. Recuerda, en Himalaya busca Sama Viajes, tips de viaje y destinos, y ahí nos puedes encontrar, puedes suscribirte y puedes escuchar de hecho nuestros otros podcasts del 2019. Tenemos unos podcasts que a mí me parece que son con mucho valor para ti. Esperemos que te gusten, esperemos que los escuches. Recuerda, puedes escucharlos en el gimnasio, durante tu trayecto, puedes bajarlos y después tenerlos por ahí pues para lo que los escuches cuando no tengas algo más que escuchar, ¿no? Y cuando estés aburrido ya de estar escuchando a cada rato, no sé, la misma canción o eso. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Bienvenidos al 2020. Empezamos con mucho ánimo este año. Esperamos que tú viajes mucho y esperamos ayudarte a hacerlo. Muchas gracias y los esperamos muy pronto. Síguenos en nuestras redes. Hasta luego.